Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Antonio García Herrera. Él es presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches, a la orden. Oye, pues queremos platicar contigo porque pues, hoy se rompieron las negociaciones con los sindicatos de la industria de la radio y la televisión y están amenazando con una huelga que sería la primera huelga en la historia del país, hasta yo entiendo, en la industria de la radio y televisión, porque no llegan a un acuerdo sobre el incremento salarial y están emplazando a huelga para el próximo domingo. ¿Qué lo ves factible si sería una primera huelga en el sector? Mira, Mari Carmen, estamos en un momento muy complicado para la industria. Y te voy a decir por qué, que veo un gran riesgo de que estalle una huelga, sí lo veo. El problema que tenemos hoy, íbamos muy bien con las negociaciones del contrato ley. Esto fue la semana pasada cuando nos enteramos por un anuncio que hizo la secretaria de Cultura Federal de que estaban enviando al Congreso o que iban a enviar al Congreso 3 iniciativas de reforma que, por supuesto, nos afectan como industria. Todas las empresas de radio y televisión en este país ya tenemos los presupuestos más o menos contemplando los incrementos salariales que podríamos haber dado. Y la negociación iba muy bien hasta que nos enteramos de esto y por supuesto la industria pues cayó en una incertidumbre y tuvimos que parar las negociaciones porque no sabemos qué va a pasar ni cómo vengan las cosas. Y bueno, pues a mí me extraña mucho que no nos hayan compartido estas iniciativas como lo hemos hecho y trabajado junto con el gobierno federal, con otras iniciativas que hemos colaborado y ayudado a negociar, ¿no? Claro, estamos platicando con José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. José Antonio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, qué gusto saludarte. Igualmente, José Antonio, ¿qué procede o qué tendría que proceder para evitar el peor escenario de una huelga en la industria de la radio y la televisión? ¿De qué forma podría desvanecerse esta posibilidad? ¿Qué se tendría que hacer para que se resuelva lo que a ustedes les preocupa? Mira, Marco, nosotros ya estamos buscando el enlace con el gobierno federal, pues para saber de qué se tratan estas iniciativas, porque ni siquiera las conocemos. De que estamos involucrados dentro de esta regulación de estas 3 iniciativas, eso sí te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Pues porque esta regulación nos afecta a la industria y también a la de las telecomunicaciones, que también representamos algunas. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Bueno, nosotros no hemos roto tampoco las conversaciones con los sindicatos, pero sí necesitamos tener certidumbre de cómo vienen estas iniciativas y saber si nos pueden afectar de manera económica y técnica, o no. Entonces, tenemos que esperar. Yo estoy buscando los conductos adecuados para trabajar esto con el Ejecutivo Federal. Y bueno, te diría, es cuestión de paciencia, vamos a esperar qué sucede de aquí al domingo. Por supuesto que los mantendremos informados. No, pues hay total incertidumbre. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, Pepe. Qué gusto saludarte. Oye, hay total incertidumbre Igualmente. porque pues no sabemos qué va a pasar con estas iniciativas. Se sabe que podrían ser de pues temas de audiovisuales, de derechos de autor. Es lo que se ha esgrimido, ¿no? Pero no se sabe hasta la fecha qué puede pasar. Y en ese momento, pues en efecto, negociar el contrato ley, pues no es nada fácil, ¿no? Nada fácil, inclusive te puedo decir que ya teníamos una propuesta muy adelantada con los sindicatos y cuando nos enteramos de esto, pues tuvimos que dar marcha atrás. Y claro que los sindicatos y los trabajadores no están nada contentos, pero estamos arriesgando una industria que hoy, de la cual hoy dependen alrededor de 180,000 familias y además que damos un servicio público, el más importante en medios de comunicación en el país, el compromiso social que tenemos con las audiencias y no nos podemos arriesgar en este momento a tomar una decisión cuando tenemos una incertidumbre por este tipo de iniciativas que nunca fueron consensadas con la industria.
Oye, ¿por qué no cuáles son estas iniciativas? ¿Qué es lo que se sabe y cuál es el problema? O sea, una es que incrementar los derechos por pago de autor o cómo sería. ¿De Pues qué mira, trata? Sí. lo único que sabemos, porque la Secretaría de Cultura dijo que ya tenía listas 3 iniciativas, una sobre inteligencia artificial, otra sobre derechos de autor y otra sobre cinematografía. Entonces, ¿qué contienen? Este, Solamente ellos saben, nosotros no lo sabemos, pero obviamente sí estamos involucrados en estas regulaciones. Pues sí, definitivamente. Y ahora sí que la duda, pues mata. Y si no se sabe exactamente qué ocurre en estas iniciativas, qué es lo que se propone, qué se plantea, pues obviamente hay preocupación en el sector. Ustedes nos dices, están esperando pacientemente, no han roto las conversaciones. No, no las hemos roto, estamos esperando respuesta para poder reunirnos con el Ejecutivo Federal o con quien corresponda. Yo te vuelvo a repetir, se me hace extraño que no nos hayan tomado en consideración, porque nosotros pues, hemos tenido reuniones con la presidenta y ella nos dio la apertura de poder sentarnos a negociar, por ejemplo, con la Comisión de la Reforma Electoral, que nos hemos sentado varias veces a dar nuestro punto de vista, con la Agencia de Transformación Digital, con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y hemos trabajado y avanzado mucho. Entonces, yo no sé qué pasó, no sé si realmente la presidenta estaba enterada de estas reformas y de cómo vienen, o de si ella sabía que podríamos tener una afectación a la industria. La verdad lo desconozco, pero bueno, pues estamos en eso. Sí, claro, desde luego. Y bueno, pero con la espada de Damocles, porque el emplazamiento a huelga sería el próximo lunes en radio y televisión Nacional, es nacional. correcto. O sea, sería el próximo lunes. ¿Qué les han comentado los sindicatos? ¿Cómo está la postura con los sindicatos? Están muy preocupados. Obviamente el diálogo lo tenemos todos los días y sí están muy preocupados porque para ellos tampoco es fácil y para los trabajadores menos, ¿no? Son nuestros trabajadores. Nosotros, claro que estamos también muy preocupados. Entonces sí estamos, pues, como dicen, al cuarto para la una. Oye, me imagino que han estado buscando a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, ¿no? De la que se llama, y no hay respuesta, no la ven, porque yo espero que los sindicatos entiendan que mientras ustedes no tengan claridad de qué va a pasar con estas 3 iniciativas, pues que se pudiera prorrogar el emplazamiento a huelga. ¿Eso lo ves factible, una Mira, prórroga? sí la veo factible y a quien hemos estado buscando que es nuestro enlace en este tipo de asuntos es a la Secretaría de Gobernación y bueno, ya tenemos respuesta, probablemente nos reunamos, pues espero muy pronto, para ver cómo podemos resolver este tema. Pues sí, se escucha particularmente difícil. No recuerdo yo alguna circunstancia similar en mucho tiempo. Tal vez tú nos podrías refrescar la memoria, José Antonio. Yo tampoco recuerdo, nada más el año pasado sí me recuerdo que también tuvimos que tener una prórroga para el estallamiento a huelga, porque como tú sabes, en los últimos años, en los ingresos de la radio y la televisión han bajado ostensiblemente, te puedo decir que hasta un 60%, por diversos temas, como el tema de la inseguridad en provincia, que resulta que los que se anuncian en radio y televisión después son extorsionados, como el tema de la sobreregulación que tenemos la radio y televisión ante la competencia, por ejemplo, la de las páginas digitales, pues que no tienen ninguna regulación, que pueden comercializar lo que quieran, inclusive temas electorales los pueden comercializar. Y tú sabes que nosotros tenemos prohibido hasta comercializar en jornadas electorales. Y además, pues, la millonada de spots que tenemos que entregar gratuitos
a los partidos políticos y a los candidatos. Entonces, claro que nos ha afectado mucho los ingresos, aunque seguimos siendo los medios masivos más influyentes y más importantes del país. Obviamente la viabilidad económica para poder dar este servicio público cada vez es menor y más difícil. Así es, desde luego. Y por eso estamos muy preocupados. No, bueno, pues muy preocupados. La verdad es que para el próximo lunes estallaría la huelga en radio y televisión a nivel nacional. Ya nos decías los problemas que pasa la industria y la incertidumbre de leyes. José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, muchas gracias. Hablaremos el viernes a ver si ya hay luz verde. Muchas gracias. José Antonio, gracias. Seguro que sí, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a un corte.